El 21 de octubre de 1978, un joven piloto despegó en una pequeña avioneta para realizar un vuelo de rutina sobre el estrecho de Bass al sur de Australia. Era un trayecto relativamente corto. El clima era bueno. La aeronave funcionaba correctamente. No existía ninguna alerta que hiciera pensar que aquel vuelo terminaría convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la aviación. Pero 45 minutos después del despegue, el piloto comenzó a comunicarse por radio con la torre de control. Lo que dijo durante los siguientes minutos desconcertó a todos. Afirmó que un objeto extraño lo estaba siguiendo. Dijo que no parecía un avión convencional, que se movía de una forma imposible y que parecía jugar con él desde el cielo. Segundos después, la transmisión terminó con un ruido metálico inexplicable. Nunca volvió a escucharse su voz. Ni el piloto, ni la avioneta jamás fueron encontrados. Esta es la historia de Frederick Valentich, el piloto que desapareció durante un vuelo, después de informar que algo desconocido volaba sobre él. Frederick Valentich tenía 20 años. Desde pequeño soñaba con convertirse en piloto comercial. Había acumulado alrededor de 150 horas de vuelo y seguía perfeccionando sus habilidades para alcanzar su objetivo. Aunque tenía experiencia, también había cometido algunos errores durante su entrenamiento. Sus instructores señalaban que aún necesitaba mejorar ciertos aspectos antes de obtener licencias más avanzadas. Aún así, era un joven apasionado por la aviación. La tarde del 21 de octubre despegó desde el aeropuerto de Moorabbin, cerca de Melbourne. Pilotaba una Cessna 182, una aeronave ligera utilizada con frecuencia para vuelos privados. Informó que se dirigía hacia la isla King. El trayecto no representaba un desafío extraordinario. Todo parecía transcurrir con absoluta normalidad. Sin embargo, aproximadamente 40 minutos después del despegue, Frederick contactó con el controlador aéreo de Melbourne. Su voz sonaba tranquila, aunque claramente confundida. Preguntó si había tráfico aéreo conocido a unos 5,000 pies de altura. La respuesta fue inmediata. No, en esa zona no había ningún otro avión registrado. Entonces Frederick respondió algo inesperado. Dijo que estaba observando una aeronave muy grande volando sobre él. Según explicó, el objeto tenía 4 luces brillantes. Se desplazaba rápidamente y parecía rodear su avioneta. El controlador volvió a revisar la información disponible. No existía ningún vuelo autorizado en ese lugar. Pensando que podía tratarse de un error de identificación, le preguntó si estaba seguro de lo que veía. Frederick respondió que sí. Explicó que el objeto se acercaba desde el este. Luego desaparecía. Después reaparecía desde otra dirección. Era un comportamiento extraño para cualquier avión convencional. Minutos más tarde, describió otro detalle aún más inquietante. Aseguró que el objeto no solo lo seguía, parecía estar observándolo. En un momento afirmó que pasó directamente sobre su avioneta. Intentó describir su forma. Dijo que era alargado, que tenía una superficie brillante y que emitía una intensa luz metálica. También comentó que no podía distinguir alas claramente. Mientras hablaba, el controlador intentaba mantener la calma. Le preguntó una y otra vez si podía identificar el tipo de aeronave, pero Frederick repetía que no se parecía a ningún avión conocido. La conversación continuó durante varios minutos. Cada nueva respuesta hacía que la situación pareciera más extraña. En un momento explicó que el objeto estaba orbitando alrededor de su avioneta. Después dijo que desaparecía por completo y segundos más tarde volvía a aparecer, como si pudiera moverse de una manera imposible. El controlador preguntó nuevamente si todo marchaba bien con la aeronave. Frederick respondió que sí, pero inmediatamente añadió una frase que se convertiría en una de las más famosas de la historia de la aviación.
Dijo que aquel objeto no parecía ser una aeronave. Pocos segundos después, llegó la última transmisión. Su voz sonaba mucho más tensa. Dijo que el objeto estaba flotando sobre él y que todo parecía extraño. Entonces la comunicación se interrumpió. Durante aproximadamente 17 segundos, solo se escuchó un ruido metálico, un sonido irregular, como si algo estuviera rozando el micrófono o interfiriendo la señal. Después, silencio absoluto. La torre intentó establecer contacto repetidas veces. Nunca obtuvo respuesta. Las autoridades iniciaron inmediatamente una operación de búsqueda. Aviones, helicópteros, embarcaciones. Durante varios días recorrieron miles de kilómetros cuadrados del estrecho de Bass. No encontraron nada, ni restos del avión, ni combustible, ni señales de impacto, ni el cuerpo del piloto. Era como si la avioneta hubiera desaparecido del cielo. La falta de evidencias dio origen a múltiples teorías. La explicación más aceptada sostiene que Frederick sufrió desorientación espacial. Al volar sobre el mar durante el atardecer, sin referencias visuales claras, pudo haber confundido las luces del horizonte o incluso las de su propia aeronave reflejadas en el agua. Algunos expertos creen que entró en una maniobra descendente sin darse cuenta y terminó impactando contra el océano. El estrecho de Bass es conocido por sus fuertes corrientes. Si el avión cayó allí, los restos pudieron dispersarse rápidamente o hundirse en zonas profundas donde nunca fueron localizados. Sin embargo, esa teoría deja algunas preguntas. ¿Por qué nunca apareció absolutamente ningún fragmento importante? ¿Por qué describía movimientos tan inusuales? ¿Y qué produjo el extraño sonido metálico de la última transmisión? Con el paso de los años, surgieron hipótesis más llamativas. Algunos investigadores relacionaron el caso con supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados registrados en la región. Varios testigos afirmaron haber observado luces extrañas aquella misma noche, pero ninguno pudo demostrar una conexión directa con la desaparición. Otros creen que Frederick inventó toda la historia para justificar un intento de desaparecer voluntariamente. Sin embargo, esa posibilidad también presenta problemas. Nunca se encontraron pruebas de que hubiera preparado una nueva identidad. Nunca hubo movimientos bancarios posteriores. Nunca apareció en ningún otro lugar. Simplemente dejó de existir para el mundo. Décadas después, algunos aficionados aseguraron haber encontrado posibles restos de la avioneta en el fondo del mar utilizando imágenes submarinas. Pero ninguna investigación confirmó oficialmente que pertenecieran al avión de Frederick Valentich. El caso continúa sin resolverse. Lo único completamente documentado son las grabaciones de radio, una conversación auténtica, un piloto reportando algo que no podía identificar y un silencio que llegó demasiado pronto. Tal vez Frederick confundió un fenómeno perfectamente explicable. Tal vez sufrió un accidente del que nunca quedaron rastros. O tal vez observó algo que todavía hoy no sabemos explicar. Lo cierto es que su desaparición continúa alimentando uno de los mayores enigmas de la aviación moderna. Porque los radares pueden fallar, las brújulas pueden equivocarse, incluso los mejores pilotos pueden cometer errores. Pero cuando un avión desaparece por completo y la última voz que se escucha asegura que algo desconocido vuela sobre él, el misterio deja de pertenecer únicamente a la aviación y pasa a formar parte de esas historias que, décadas después, siguen provocando la misma pregunta. ¿Qué fue lo último que vio Frederick Valentich antes de desaparecer para siempre?